Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Paulina Betancourt, socia directora de AVE Consultoría Jurídica. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de la NOM 35 y cómo puedes estarla implementando de manera muy sencilla y sin que tengas que frenar la operación. Un poquito de nosotros, somos una firma especializada en temas fiscales y de comercio exterior y principalmente también en el tema de la implementación de la NOM 035. Si bien es cierto, es un tema propiamente laboral, también tiene tintes administrativos, lo cual nos ha permitido productizar este servicio y ayudarles a las empresas con este requerimiento muy particular y muy específico, de tal manera que ya llevamos aproximadamente 5 o 6 años trabajando con este servicio, ayudándoles a las empresas. Y pues también parte de estos webinars precisamente son para compartir lo que hemos encontrado. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles han sido los cambios, digamos, más relevantes, cuáles son aquellas incidencias que la autoridad encuentra al momento de estar llevando a cabo algunas inspecciones. ¿Para qué? Para que tengas cuidado, ¿no? Pero digo, principalmente también vamos a estar refiriendo que cómo puedes estarle haciendo para implementar la NOM 35 si es que no tienes nada y sin que tengas la idea de que tienes que frenar precisamente todo lo que estás haciendo. Es implementar prácticamente la NOM 035 sin estrés. Aquí vamos a ver una guía muy práctica. ¿Cuál va a ser la agenda de nuestra sesión? La primera, cambios en la NOM 35 en 2025. El segundo punto van a ser los errores que detecta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en inspecciones. El punto número 3, cómo cumplir de forma sencilla sin frenar la operación. Y aquí vienen un par de recomendaciones bastante sencillas, muy prácticas, que si tú las sigues prácticamente al pie de la letra, vas a poder implementar de manera exitosa tu NOM 35. Y punto número 4, algunos casos reales y soluciones que hemos aplicado precisamente de esta experiencia que ya te he compartido. Tenemos 5 o 6 años con este tema ayudándoles a las empresas, principalmente en la región Bajío de México. Entonces, el primero, ¿cuáles son los cambios de NOM 35 en 2025? Realmente no ha sufrido realmente ni siquiera ha sufrido modificaciones, simplemente es un poco adaptarnos a implementarla. Es decir, eh, anteriormente, quizá el criterio estaba más enfocado en, ok, es que los cuestionarios tienen que estar así, pues de puño y letra y demás, y de repente los criterios varían, ¿no? Hay empresas que están utilizando plataformas digitales para estar llevando a cabo los cuestionarios, soportan muy bien el tema de la sesión de sensibilización, la sesión en donde se aplica el cuestionario, que si bien es cierto, aun cuando sea digital, hay evidencia suficiente donde pues los colaboradores no están siendo coaccionados, no están siendo aleccionados de qué es lo que tienen que estar poniendo en cada una de las preguntas, ¿no? O sea, tienen plena libertad de poder estar contestando el cuestionario. Entonces, también otra cuestión durante la temporada que duró pandemia, esos años, se tenía la creencia, o sea, si bien es cierto, hubo un paro de actividades significativo, lo cierto es que no por ello, o sea, en ningún momento Secretaría de Trabajo y Previsión Social dijo, ok, como estamos en pandemia, pues no estamos obligados a cumplir con la NOM 35, ¿no? Por la propia pandemia, ¿no? O sea, por la propia eventualidad. Entonces, digamos, desde que entra en vigor esta NOM, nosotros hemos estado obligados a cumplir con esta disposición. Entonces, si desde prácticamente 2019 no has hecho absolutamente nada, pues es muy buen momento para que puedas estar regularizando y contar con la evidencia de que pues estás cumpliendo. Básicamente eso, no ha habido tantos cambios en cuanto a la NOM 35, no ha habido modificaciones como tal. De la práctica de la implementación de la NOM,
Vemos que hay muchas áreas de oportunidad. Es un buen esfuerzo, es un buen inicio. Sin embargo, hay áreas de oportunidad. De repente a las empresas no les queda muy claro qué tipo de acciones tienen que hacer después, ¿no? O sea, a ver, ya aplicaron cuestionarios, ya se interpretaron, tienen sus políticas, pero después de ello, como que ya no hay mucha claridad de qué es lo que sigue. A ver, si bien es cierto, la NOM 35 lo especifica, también creo que debe de haber muchísimo mayor difusión por parte de las autoridades para poder sensibilizar mejor al empresario, a la empresaria, para que tenga conciencia de, ok, bueno, a ver, supongamos tienes un riesgo medio, ok, la NOM 35 te refiere que tienes que llevar a cabo un plan de acción para mitigar precisamente esos riesgos. Entonces, pues si bien eso lo dice la NOM, a veces no queda como muy claro cuál es el propio alcance, ¿no? Entonces, es importante estar como muy atento a los cambios que pueda estar habiendo. De momento no hay nada como en el tintero, o sea, no hay algo sobre la mesa, pero sí es importante estar cumpliendo. Entonces, ahora vamos a pasar a cuáles son los errores más comunes, pero antes de ello, nada más reiterando para quién es esto. Es para socios o accionistas de empresas. Por nuestra experiencia, nos hemos enfocado más a las MIPYMES. Sin embargo, también reconocemos que en este proceso, precisamente por el tamaño de la empresa, llega a haber veces donde los socios se involucran, ¿no? Invariablemente, ¿no? Entonces, también para ellos es este tipo de material. Para directores, ya sea el director general o bien de recursos humanos. Para Contraloría, Contraloría es esta área que cada vez cobra mayor relevancia con el tema de cumplimiento continuado, ¿no? Y no solamente en el área de recursos humanos, en el área laboral, sino también prácticamente en todas las áreas de la empresa. Entonces, es un tema sensible, es un tema que ellos tienen que estar atentos. Y también por otro lado, quien lleva a cabo la operación, es decir, quien día a día tiene que estar operando, tiene que estar al corriente prácticamente del recurso humano, ¿no? La gestión del recurso humano. Pues bueno, ahora sí, ya pasamos a cuáles son los errores que detecta Secretaría de Trabajo en las inspecciones. La primera de ellas tiene que ver con la simulación laboral, ¿no? Siguen encontrando de manera reiterada el tema de la simulación laboral, ¿no? Si bien es cierto, hace un par de años hubo una reforma en cuestión de subcontratación, lo cierto es que la Secretaría sigue encontrando figuras y esquemas de simulación laboral. Más allá del tema de que haya empresas que ni siquiera están cumpliendo con el REPSE cuando tienen que estar cumpliendo, y ya ni se diga también de los propios reportes del REPSE, etcétera, ¿no? O sea, la Secretaría se ha dado cuenta que hay figuras y hay esquemas muy agresivos de simulación laboral, ¿no? Entonces, esto es lo que ha estado encontrando. También en el punto número dos, incumplimiento de obligaciones muy básicas como lo es el salario, la PTU y otro tipo de prestaciones, ¿no? Esto se ha dado, o sea, normalmente también la forma en cómo lleva a cabo la autoridad estas inspecciones es también precisamente por denuncias, ¿no? Recordemos que hace poco culminó la obligación de las empresas de estar enterando la PTU a sus colaboradores. Entonces, ¿qué hacen los colaboradores cuando ven que no se recibe una PTU? Pues bueno, acuden a Secretaría de Trabajo y precisamente levantan denuncias, ¿no? Entonces también parte de estas inspecciones es precisamente derivadas de una denuncia por parte de colaboradores, ¿no? El punto número tres tiene que ver con incumplimiento en normas de seguridad de higiene y eso es muy básico, ¿no? Normalmente consideramos o pensamos, el empresario pues habitual considera que o tiene la falsa idea de que este tipo de normas solamente le corresponden cumplir a las grandes empresas,
¿no? Entonces, las normas de seguridad e higiene son aplicables indistintamente el tamaño de nuestra empresa. Ahora, es cierto que en función del tamaño y demás, pues hay, por ejemplo, la propia NOM 35, en función del número de colaboradores que se tiene, es el grado de obligaciones a las cuales está sujeto, ¿no? Entonces, es importantísimo estar cumpliendo también con normas de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque en pleno 2025 se han dado cuenta, la autoridad, que ha habido empresas que siguen teniendo algunas condiciones laborales pues bastante obsoletas, bastante deplorables y que van inclusive en contra de la propia salud y seguridad de los colaboradores, ¿no? Entonces esto es muy importante. El punto número 4 tiene que ver con descuido del registro de asistencia y control de jornada, ¿no? Es muy habitual ya hoy en día ver registros electrónicos. Sin embargo, sucede luego que estos registros no son auditables, o sea, no los audita la empresa, no, o sea, como que confían plenamente en el registro que tienen y listo. O bien, por ejemplo, con colaboradores que están trabajando en un esquema híbrido, por ejemplo, en un esquema remoto, se vuelve complejo o no hay consistencia en la forma en cómo se está llevando a cabo el registro de la asistencia y el control de la jornada. Entonces, estas incidencias pudiera parecer que de primera mano nada tienen que ver con la NOM 35. Sin embargo, si nosotros implementamos bien la NOM 35, nos pudiéramos estar dando cuenta de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si estamos incurriendo por desconocimiento, quizá en, por ejemplo, en incumplir normas de seguridad e higiene, por ejemplo, ¿no? O que no estamos teniendo un control adecuado de la asistencia y de la jornada, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante estarnos revisando. Ahora, propiamente ya vamos a estar pasando a cómo cumplir de forma muy sencilla con la NOM 035 sin frenar la operación. De manera recurrente sucede y con conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años con empresas, nos encontramos en la mayoría de los casos, con esta idea de, pues es que solamente son los cuestionarios, o sea, y nos enseñan los cuestionarios, mira, ya estoy cumpliendo, ya hace 2 años me lo contestaron, ok, está bien, ¿qué hiciste después? O sea, porque había que interpretarlos. Ah, es que no sabía. ¿Ok? Y de entrada, el cumplir con esa parte del cuestionario solamente refiere un porcentaje muy pequeño de estar cumpliendo con la NOM 35. Me explico mejor. Si nosotros nada más tenemos los cuestionarios sin la interpretación, o sea, solamente el puro cuestionario, quiere decir que estamos cumpliendo en menos del 10% de toda la NOM 35, pero el error más frecuente que tenemos o que se tiene afuera, mejor dicho, es que si yo tengo los cuestionarios, prácticamente ya estoy cumpliendo con todo, ¿no? Y eso es muy frecuente, muy habitual y si tenemos o hemos tenido que ir haciendo conciencia que no solamente son los cuestionarios, que son otro tipo de acciones, como ahorita vamos a estar refiriendo, ¿no? Pero en términos generales, esa es como la primera, digamos, objeción a la que nosotros nos hemos enfrentado cuando tenemos alguna cita estratégica con algún prospecto, ¿no? Con alguna empresa. Siempre nos dicen, bueno, ¿y eso de qué me va a servir? Yo ya tengo los cuestionarios, ya apliqué los cuestionarios y como que ya no sé para dónde más hacerme, etcétera, ¿no? Entonces, la primera recomendación que yo te hago de cómo cumplir de forma sencilla con el NOM 35 sin frenar la operación tiene que ver con elaborar un diagnóstico en función de categoría. ¿A qué va esto? Eh, la NOM 35 refiere categorías en función del número de colaboradores que tenemos, ¿ok? Ahora, tú me das cuántos colaboradores, centros de trabajo, etcétera,
qué número tengo que tomar en cuenta, etcétera. Mi recomendación es toma en cuenta, obviamente, los colaboradores que tengas registrados plenamente ante el IMSS, ¿ok? Porque esa es la forma en cómo llega la Secretaría de Trabajo a revisar, ¿no? Entonces, ok, categoría uno va de 1 a 15 colaboradores. Y aquí es otro error muy frecuente que encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que la NOM 035 solamente le aplica a las medianas y grandes empresas. Yo, que soy una empresa pequeña que tengo 5 colaboradores, no tendría por qué estarla aplicando, ¿sí? Y esa objeción también la hemos encontrado de manera muy frecuente. Entonces, la realidad es otra. La realidad es que tienen que estar cumpliendo desde un colaborador que tengas, ¿ok? Obviamente el número de obligaciones o las obligaciones a las que se está sujeto, pues son distintas a las de una gran empresa, por ejemplo, ¿no? A una empresa que tiene 3,000 empleados. Entonces, es importante estar señalando que si tienes un colaborador, tienes que estar cumpliendo con la NOM 35, ¿ok? Categoría uno de 1 a 15 colaboradores. Categoría 2 de 16 a 50. Y categoría 3 de más de 50 colaboradores. ¿Ok? Dicho lo anterior, uno, identificar qué categoría soy en función de mis colaboradores. Ok, ya identifiqué, tengo 18 colaboradores. Ok, soy categoría 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que echar un clavado a la NOM 35 para ver qué tipo de obligaciones está sujeta la categoría 2, que es a la que yo estoy aplicando, ¿no? En este caso. Tengo que hacer un diagnóstico en función de la categoría, ¿ok? De igual, si soy categoría uno, me he hecho un clavado a la NOM 35 para ver, para hacer un checklist de qué obligaciones tengo que estar cumpliendo. Si soy categoría 2, de igual manera. Si soy categoría 3, me vuelvo a echar un clavado a la NOM 35 para ver qué tengo que estar cumpliendo. ¿Ok? Segundo punto, reconocer todas las obligaciones, es decir, hacer este checklist. Afortunadamente ya también hay muchísima información en la web donde podemos encontrar qué tipo de obligaciones son las que a mí me pueden estar aplicando en función de la categoría. Y la capacidad instalada tiene que ver con plenamente identificar si con la capacidad instalada que tengo, o sea, por ejemplo, si yo soy la única persona que gestiona el recurso humano en la empresa, pues la propia capacidad instalada soy yo mismo. Es decir, no voy a poder pedir apoyo, digamos, entre comillas, a alguien más. ¿Por qué? Porque también una cuestión que nos hemos encontrado mucho es que se percibe como un proyecto que es nada más de recursos humanos. Y es decir, ay, pues ahora resulta que a los de recursos humanos, quién sabe qué se les ocurrió una cosa de los cuestionarios, etcétera, y pues ni modo, o sea, hay que estar contestando, ¿no? Eh, Aquí yo les digo que la NOM 35 no es así. La NOM 35 se tiene que percibir como un proyecto integral de toda la empresa, ¿no? No solo como, ah, pues es que es una ocurrencia del área de recursos humanos, porque uno, ni siquiera es ocurrencia, es algo que tenemos que estar cumpliendo sí o sí. Y también, más allá de estar cumpliendo, es una herramienta que nos va a estar ayudando a precisamente fomentar un bienestar en nuestros centros de trabajo. Y de ahí también pudiéramos estar diseñando inclusive indicadores de desempeño, lo que habitualmente se le conoce como KPIs. Entonces, hay que estar pensando que la NOM 35, además de estarla cumpliendo, es una herramienta muy funcional para este tipo de cuestiones. Entonces, reconocer todas las obligaciones, hacer este checklist de las obligaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en la categoría uno tenemos que estar aplicando un cuestionario, ¿sí? La guía de referencia uno, que solamente va a identificar
quiénes de mis colaboradores pudieran haber estado expuestos a eventos traumáticos severos. ¿Qué es esto? Si sufrieron algún asalto, si los secuestraron. Desafortunadamente, México, hay muchas áreas en México donde la inseguridad pues ha mermado muchísimo la actividad empresarial. Entonces, el ir a trabajar inclusive ya implica un riesgo. Entonces, si nosotros no tenemos bien identificado quiénes de nuestros colaboradores han estado sujetos a este tipo de eventos, es decir, si han presenciado un asalto, un secuestro, algún hecho violento, ya sea que lo han percibido ellos, que lo han sufrido ellos, o bien que han presenciado con motivo del trabajo, yo tengo que estarlo registrando. Para eso me sirve la guía de referencia 1. La guía de referencia 2 y 3 no las tengo que aplicar si soy categoría 1. Sin embargo, sí tengo que estar cumpliendo, por ejemplo, con una política de prevención donde nosotros como empresa asumimos el compromiso de estar procurando, en términos muy generales, que es un espacio libre de violencia, libre de cualquier elemento que pueda estar detonando algún estrés o alguna alteración en nuestros colaboradores, pero también es un esfuerzo compartido, ¿ok? Entonces tengo que tener guía de referencia, política de prevención y tengo también que contar con un comité de quejas. ¿Sí? Este comité de quejas, prácticamente si hay alguna queja, si hay alguna denuncia, es el órgano que se va a encargar de darle trámite a esas quejas, ¿no? Entonces, eh, son distintas las obligaciones que tengo que estar cumpliendo si soy categoría 1 o si soy categoría 2, ¿sí? De entrada, digamos, la base para las tres es precisamente la política de prevención, tu comité de quejas, debe de haber también un formato donde puedas estar recopilando las quejas. También se sugiere, bueno, no se sugiere, o sea, la NOM 35 sí lo establece muy claro. Quizá la redacción es ambigua, pero tengo yo que tener al, al 100% mi tema del expediente laboral, contrato, reglamento, todo lo demás, ¿sí? Entonces es sumamente importante que pueda, y ese es el piso parejo para las tres, categoría 1, 2 y 3. Las guías de referencia van variando, entonces es importante que tomes en cuenta esto y tu propia capacidad instalada. ¿Para qué? Para que si eres la única persona que se encarga de esto, puedas integrar un equipo, ¿sí? Con los demás de otras áreas y donde prácticamente estés solicitándoles que te apoyen precisamente a ejecutar este proyecto. Si hay apertura, si no la hay, de todos modos es importante pasar al otro punto, es decir, identificar si necesitamos acompañamiento o no. Y en el identificar si necesitamos acompañamiento o no, tiene que ver con no es un acompañamiento interno. Es decir, no necesito, o sea, no es como, voy a identificar si necesito que me acompañe, no sé, el contador o la contadora, ¿no? Es, ok, ya reconocí, o sea, a ver, ya fui a platicar con mis compañeros, me dijeron que sin problema, pues me pueden estar ayudando con algunas cosas, etcétera. Eh, pero aún así tengo un alcance limitado para poder estar implementando la NOM 35, porque entonces si la implemento voy a tener que estar precisamente dejando de hacer cosas, ¿no? Entonces, identificar si necesitamos acompañamiento o no se refiere más que otra cosa a la parte de buscar un acompañamiento externo, es decir, alguien que tenga la experiencia, que ya haya implementado NOM 35 para que venga y me ayude, ¿no? Una vez que yo ya hice mi diagnóstico, que le diga, oye, yo no tengo nada. O, ¿sabes qué? Sí tengo algunos elementos, aquí está, tú revisa. Y en función de lo que yo tenga, pues va a ser prácticamente el punto de partida para precisamente diseñar e implementar el plan de NOM 35, es decir, el último punto. Diseñar e implementar el plan NOM 35 tiene que ver con
Ya que reconocí cuáles son las obligaciones y la capacidad que yo tengo para ejecutar el proyecto ya reviso que sí necesito el acompañamiento, ok, lo busco. Una vez que ya tengo esos elementos, puedo yo diseñar e implementar el plan de NOM 35, ¿ok? Que no es más que otra cosa más que un layout, una calendarización de qué voy a hacer por semana. Vamos a suponer que quieres estar cumpliendo en un mes. Tendrías que estar viendo cada semana qué vas a estar haciendo. Ahora dices tú, bueno, a ver, híjole, en un mes como que se me hace muy corto el tiempo. eh, no sé, de aquí al término de 2025 quiero estar regularizando y cumpliendo NOM 35, ¿ok? De aquí a que termine el año, tienes que estar precisamente calendarizando todas y cada una de las actividades. Entonces, de esa manera es como puedes estar cumpliendo de forma sencilla con la NOM 35 sin frenar la operación. ¿Por qué? Porque es cierto que hay ciertas actividades, por ejemplo, vamos a suponer si por alguna cuestión decides que no es necesario un acompañamiento, porque a lo mejor tienes, no sé, tu equipo de recursos, o sea, tienes un equipo de recursos humanos, ok, ahí con ese talento que ya tienes, dispones de él, ¿para qué? Para diseñar e implementar tu plan, ¿ok? Va a ser también más sencillo si decides acompañarte. ¿Por qué? Porque si decides acompañarte, normalmente quien te acompaña va a decir, ok, pues yo te ayudo a aplicar los cuestionarios, yo te ayudo a interpretarlos, prácticamente yo hago todo y tú encárgate de tu día a día, ¿no? Entonces, va a ser muy fundamental que puedas estar reconociendo tu capacidad instalada. ¿A qué me refiero también con esto? A que puedas estar diciendo, ok, en un mes me voy a quemar, honestamente, o sea, y con esta expresión quiero dar a entender que es muy abrumador estar cumpliendo en un mes con este proyecto, pero 3 meses se me hace un término sensato. O de aquí a que termine el año, que ahorita estamos en agosto, sin ningún problema puedo estar cumpliendo. Ok, perfecto. Lo calendarizo, reconozco el día a día y los proyectos paralelos que están, y en función de ello diseño e implemento un plan NOM 35. Entonces, de esa manera pudieras estar cumpliendo de forma sencilla con la NOM 35. Es decir, a veces parte de que las empresas no hacen cosas, saben que tienen que cumplir, pero a ciencia cierta tampoco saben el alcance de todo lo que tienen que estar cumpliendo. Es decir, no reconocen las obligaciones y como no las reconocen, dicen, ay, bueno, qué flojera, o lo hago después, o es que tengo este otro proyecto, mejor hago otra cosa, la actividad del día a día, etcétera. Y entonces así prácticamente va pasando el tiempo, va pasando el año, va pasando los años y no has hecho absolutamente nada. Entonces, punto número uno es diagnosticarnos que sí tengo. No tengo nada, ¿ok? ¿A qué tengo que estar cumpliendo? ¿Ok? ¿Necesito apoyo o no? Sí, sí, necesito apoyo, ¿ok? Va a ser un poco más sencillo. O no necesito apoyo porque tengo un equipo que me puede estar respaldando para diseñar e implementar este plan, ¿ok? Entonces, de esa forma muy práctica, muy sencilla, puedes estar cumpliendo con la NOM 35 sin frenar la operación. Ahora, algunos casos reales y soluciones aplicadas que hemos tenido la oportunidad precisamente de ayudar a las empresas en estos años. Hemos encontrado prácticamente de todo, pero lo más frecuente y recurrente es la falta de expediente laboral. Llegamos luego a empresas. Parte de nuestro acompañamiento es precisamente requerir a la empresa un expediente laboral, contratos, reglamento, tema del SUA, por ejemplo. Y nos hemos topado con empresas que nos dicen, no tengo contratos. O de repente notamos que se tardan mucho, ¿no? Y, oye, ¿por qué te estás, o sea, y en confianza, ¿no? O porque te estás tardando, es que no tengo contratos y los estoy haciendo. No, 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 espérate, o sea, déjale así
mientras avanzamos con lo otro, pero yo tengo que registrar en este acompañamiento que te estoy brindando que al día de hoy no tienes contratos, ¿ok? Nos hemos encontrado espectros así, nos hemos encontrado también grupos donde los contratos son de hace 18 años, 20. Eh, entonces hay una desactualización. Nos hemos encontrado empresas donde no hay reglamento y desafortunadamente han sido la mayoría, o que el reglamento está, pero no está registrado, ¿sí? O sea, desafortunadamente han sido muy pocas las empresas a las que hemos ayudado que su reglamento sí lo tienen, está actualizado y está registrado. Entonces, hay una falta de expediente laboral. ¿Cuál ha sido la solución aplicada? Es, ok, después de nosotros este acompañamiento que les brindamos, nosotros obviamente señalamos esa incidencia. Oye, a ver, no tienes un expediente. Les decía hace rato que como tal, la NOM 35 no viene en uno de esos puntos así de tienes que cumplir con contratos, con reglamentos, etcétera. Expresamente así no lo refiere. Sin embargo, en la redacción sí dice que todo lo que vaya a estar implementado en la NOM 35 tiene que estar acorde a tu reglamento, a tu contrato, etcétera. Entonces, por ende, se entiende que, pues, indistintamente de la NOM 35, la ley laboral sí nos dice que tenemos que estar cumpliendo con esto, ¿ok? Alta rotación de personal. Son casos reales, son casos donde la alta rotación de personal, cuando estamos teniendo estas conversaciones con las empresas, nos dicen, es que, sobre todo, por ejemplo, en fábricas, ¿sí? En empresas que se dedican a procesos productivos como tal, ¿no? Donde hay alta rotación de personal y el comentario frecuente es que por 50 pesos se me va la gente. Se va a la empresa de enfrente, en diciembre ya no viene, perdón, en enero ya no viene, o viene, o por ejemplo también el sector de la construcción, que también es un sector muy, muy complicado, tienen alta rotación de personal. Ok, la NOM 35, en las empresas donde ha habido alta rotación de personal, primero, número uno, saben que tienen esta alta rotación de personal, pero no saben por qué. Y con la NOM 35 puedes estar encontrando esas razones, ¿sí? A través de los cuestionarios, de su interpretación, etcétera, y también de estar teniendo diálogo con los colaboradores. Ahí te puedes dar cuenta por qué está sucediendo la alta rotación de personal. Oye, pues no, es que, por ejemplo, me piden estar doblando turno o me cambian la jornada muy seguido, etcétera, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta también de otro tipo de situaciones, ¿no? Han sido muy desafortunadas, sí, y gracias a la NOM 35, la empresa ha detectado por qué es esta alta rotación de personal y normalmente sí es muy alta esta rotación, pues el riesgo que tiene la empresa es medio, alto o muy alto según la NOM 35. Entonces ahí sí, forzosamente tienen que estar llevando a cabo un plan de intervención donde tienen que estar ajustando muchísimas cosas. Y han sido factores muy variables como una falta de reconocimiento, es decir, no hay tanto sentido de pertenencia, de tal manera que a la gente le da igual estar ahí o estar en otro lugar, a efectivamente cuestiones no muy bien remuneradas y otra cuestión también, estas rotaciones de horarios muy variables, por ejemplo. Entonces, ese tipo de elementos te los brinda la NOM 35 con los cuestionarios, con la interpretación, etcétera, ¿no? Otro caso también que hemos tenido, ha habido empresas familiares en plena transición. Es decir, el hijo ya se empieza a involucrar en la parte del negocio, ya hay esta transición donde el papá ya empieza a soltar el mando y hay una falta de liderazgo. Es decir, ¿qué sucede? O bueno, ¿qué sucedió en esta empresa?
En esta empresa sucedió que estaba el papá, y pues el papá prácticamente él creó la empresa, etcétera, y la gente que estaba ahí en la empresa, pues prácticamente había crecido ahí, ¿no? Había hecho carrera ahí, llevaba 30 20 años colaborando ahí, entonces ubicaban perfectamente la autoridad del papá. De tal manera que cuando empieza a entrar el hijo, hay una falta de liderazgo muy profunda, porque entonces si el hijo daba una orden, pues no le hacían caso. ¿Por qué? Porque le seguían haciendo caso al papá. Entonces, cuando se aplican los cuestionarios, sale precisamente esto, ¿no? Había otro tipo de cuestiones, pero lo más relevante fue precisamente esta falta de liderazgo, ¿no? Él daba órdenes y bastante ordenado en general. El tema es que le hacía falta liderazgo. No lo reconocían como un líder, ¿no? A quien terminaban reconociendo era el papá. Entonces, con la NOM 35 nos dimos cuenta de esto. Entonces le dijimos al señor, bueno, es que usted también ya se tiene que ir a descansar. ¿Para qué? Para que identifiquen y para que también permita a su hijo ejercer un liderazgo, poder también integrar un equipo, ¿ok? Son transiciones que se dan, unas de manera ordenada, otras no, pero gracias a la NOM 35, esta transición se ha dado de manera muy ordenada. Otra cuestión que hemos encontrado como caso real, que hay poca claridad en funciones y va muy ligada con el primer punto, con la falta de expediente laboral. Desde ahí encontramos que hay poca claridad en funciones. ¿A qué me refiero? A mí me contrataron para un puesto en específico, pero nunca me enseñaron mi descripción de puesto, nunca me enseñaron, o sea, me fueron diciendo mis actividades, pero resulta ser que ya ahorita tengo un montón de funciones que no sé si son mías o son de alguien más, porque yo percibo que alguien más los puede hacer y no necesariamente yo. Entonces ahí viene un poco el descontento, la falta de motivación, me están cambiando a cada rato, pues las funciones que hago. Es decir, obviamente hay poca claridad en funciones. Y esa parte viene desde el inicio. Esa parte viene desde el ejercicio de reclutamiento. Si tú eres muy claro al momento de que estás reclutando, es decir, hay una vacante para tal puesto y este puesto o lo que se espera de son estas funciones, estas actividades, estas responsabilidades y, por ejemplo, si tienes ya KPIs, pues los KPIs, etcétera. Y necesito un perfil con estas características. Pero si no lo tienes bien mapeado desde ahí, luego añádele que tienes una falta de expediente laboral, es decir, no hay reglamento, el contrato, pues es un contrato muy ahí de machote, porque no vienen las funciones, no viene absolutamente nada. Entonces, obviamente la persona no tiene conocimiento. Entonces, no hay contrato, no hay claridad en sus funciones, es decir, no le enseñé yo un perfil de puesto, absolutamente nada. Le fui diciendo qué tenía que hacer o bien que su jefe le explique. Entonces, esta poca claridad de funciones también va haciendo que no sea claro la forma en que yo tengo que hacer, qué se espera de mí, cómo me puedo estar desarrollando, si tengo yo oportunidad de crecer o no. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos también reconocer en un cuestionario de NOM 35, si lo interpretamos bien. ¿Ok? Son casos reales, digo, hay más, pero los más frecuentes, digámoslo así, es precisamente falta de expediente laboral, alta rotación de personal, empresas familiares que están en esta transición, ¿sí? Y también la poca claridad en funciones. Entonces, ya también te he referido cuáles son las soluciones aplicadas, ¿no? Es muy importante. Cada empresa es distinta, cada empresa tiene sus matices. De tal manera que el aplicar la NOM 35 te va a ayudar precisamente a identificar qué matices tiene la tuya. Entonces, ok, bueno, a ver, mm, mi empresa está en transición,
No, pero es una empresa familiar. O sea, a final de cuentas, pues el señor es el que manda, ¿no? Ok. Hay que ir previendo también eso. O sea, si todavía está, eventualmente va a haber un día donde quiera dejar el negocio, donde lo deje, y qué va a pasar con todo el equipo que está creciendo. ¿Va a poder reconocer a alguien más o no? ¿Hay claridad en las funciones de mis colaboradores? Híjole, no. Ok, es buen momento para que a través de la NOM 35 me alimente de todos estos datos y yo pueda estar viendo qué es lo que hace falta. Y en función de lo que hace falta, poder estar trazando precisamente un plan de acción para ese punto en lo particular. ¿Ok? De igual manera con algunas incidencias que se puedan estar detectando, pero es importante la implementación de la NOM 35. Y finalmente, a manera de conclusiones, ha sido muy breve este webinar. La intención era identificar qué ha cambiado en estos años. Eh, Punto número dos, cuáles son las incidencias que detecta Secretaría de Trabajo, ya las estuvimos viendo. Hay algunas entidades federativas que tienen digamos, mayores visitas por parte de la Secretaría de Trabajo. Hay otras entidades que son un poco más tranquilas, dependiendo. Y también depende de qué, depende del área geográfica, depende de la capacidad instalada de la propia autoridad, depende también del giro de las empresas, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente también estuvimos viendo cómo puedes estarle haciendo para implementar de manera muy práctica y sin frenar tu operación y algunos casos reales que hemos encontrado. Entonces, es muy probable que quizá tu empresa pueda estarse ubicando en esos casos reales que ya estuvimos platicando o bien tenga otros matices. De manera que a forma de conclusión es, sin un diagnóstico claro, es imposible tomar decisiones estratégicas. Más allá de estar cumpliendo con la NOM 35, o sea, de, ay, tenemos que cumplir, y que si bien el secretario de Trabajo le pueda yo demostrar que estoy cumpliendo, más allá de eso, siempre digo que me gustaría cambiar esa narrativa donde el empresario dice, es que tengo que cumplir porque tengo que cumplir. Yo lo que les digo es, ok, sí tienes que cumplir, pero me gustaría más que diera un enfoque más estratégico a la NOM 35 porque te aporta información muy valiosa. Porque tienes problemas que en el mejor de los escenarios sabes que los tienes. En el peor ni siquiera sabes que tienes esos problemas. Pero, y eso ya depende mucho del grado de conciencia. Pero vamos a suponer, si no sabes que no sabes, estás como pues, muy en el abismo. Si sabes que tienes ese problema, pero que no sabes por qué, ok, ahí va cambiando. Sabes que algo tienes que hacer, no sabes qué, pero ahí está. Y digamos como que el peor de los escenarios en el que tú estás muy estático es que sabes qué problema tienes, sabes qué tienes que hacer, pero no lo has hecho, ¿ok? Entonces, y en cualquiera de esos escenarios estás dejando de hacer cosas. Y esas cosas que estás dejando de hacer son cosas que te pueden estar ayudando a ser una empresa más rentable, más productiva, más competitiva y demás. Entonces, la NOM 35 te ayuda mucho a tomar decisiones estratégicas. Pero si no tienes un diagnóstico, si no tienes una implementación, no te va a ayudar precisamente a tener estos elementos para tomar decisiones estratégicas. Punto número dos, la mayoría de las empresas creen que están cumpliendo. Y con eso prácticamente inicié, donde la mayoría de las conversaciones que hemos tenido con las empresas ha sido de que yo ya estoy cumpliendo. Ok, ¿por qué dices que estás cumpliendo? No, es que tengo los cuestionarios. Ah, excelente. ¿De cuándo son? De hace 2 años, de hace 3 años, de cuando empezó la NOM. Ok. ¿Los interpretaste? No. Ok. Oye, ¿y tu política de prevención? No, no la tengo. Oye, ok, tu comité de NOM 35, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿había que tener uno? Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? No, el hecho de tener los cuestionarios no significa que ya estoy cumpliendo. Hay que hacer más cosas. Y punto número tres.
el proyecto de la NOM 35 no depende únicamente del área de recursos humanos, es un proyecto de toda la organización. Sí, principalmente quien va a tener que ejecutar va a ser recursos humanos, pero es un proyecto de toda la empresa, es un proyecto de toda la organización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a tener que solicitarles ayuda para la contestación de cuestionarios, etcétera. Pero se dice que es de todos y de toda la organización, porque el hecho de fomentar y de vivir un ambiente o un entorno laboral seguro, saludable, virtuoso, ¿a quién le corresponde? Pues a quien forman parte de ese entorno, ¿sí? Entonces es al empresario, al director, al encargado, a todos y cada uno de los colaboradores, punto, ¿ok? Entonces esas son las conclusiones a las que estamos arribando. De tal manera que yo te invito a que si no has implementado o tiene ya un par de años que no hiciste cosas, te invito a que podamos estar llevando a cabo un diagnóstico para identificar precisamente cuál es tu punto de partida y sugerirte algunas estrategias para que puedas estar avanzando, cumplir y principalmente para que puedas estarte llegando de información que va a ser más práctica y más acertada la toma de decisiones estratégicas. Entonces, escribe a paulina@abcjurídica.com o bien escanea el código que aparece en la presentación. Ese código QR te va a mandar a un calendario. De acuerdo a nuestra disponibilidad y a tu disponibilidad, puedes estar llevando a cabo la agenda de la cita. Entonces, yo te invito a que hagas tu diagnóstico. De igual manera, si tienes alguna duda, alguna pregunta en lo particular de este tema, también puedes estar escribiendo a paulina@abcjurídica.com. Ahora, finalmente, también mes con mes vamos a estar llevando a cabo distintos webinars en tema de NOM 35. Entonces, si tienes alguna duda en lo particular, con todo gusto pudiéramos estarla agendando o programando en una de estas sesiones que vamos a estar teniendo. Yo espero que esta sesión haya sido muy valiosa y muy útil para ti. Si reconoces que también este material es útil para alguien más, te invito por favor a que lo puedas estar compartiendo sin ningún problema. También esta sesión, además de haberla tenido aquí vía Zoom, se va a estar cargando a YouTube, de tal manera que puedes estarla consultando sin ningún inconveniente. Nos vemos pronto.